Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este diálogo urgente. Para nosotros un placer y un privilegio recibir al diputado reelecto Rafael Tobías Crespo. Nueva vez, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme a este programa y saludando a los televidentes que siempre ven este espacio muy temprano en la mañana y presto a responder las preguntas y sus inquietudes. Tobías, aunque ya las elecciones pasaron hace unos días, pero era 2 meses, no te habíamos tenido por aquí. Las elecciones en la circunscripción número 2 del distrito. El PLD de 5 diputaciones logró 3, si no me equivoco, Sí. y fuiste el más votado. Dentro de ese panorama, ¿cómo tú crees que se terminó todo? ¿Cómo tú crees que se movió todo? ¿Cómo tú crees que el proceso electoral terminó en la circunscripción número 2 del distrito? En la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que abarca alrededor de 22 grandes sectores, pero a nivel general, cuando tú te metes a los barrios y los subsectores, llega alrededor de 69, la parte norte de la Kennedy en el Distrito Nacional. Se trabajó de manera tranquila, hubo pocos incidentes, siempre el día de las elecciones hay algunos inconvenientes que son parte del mismo proceso y de la dinámica de enfrentamiento, sobre todo al inicio de la votación, que siempre en la mayoría de los recintos y los colegios la tardanza a veces exacerba los ánimos de los dirigentes de los partidos políticos, pero todo transcurrió con calma. Ahí votaron, el 30% fue de abstención, se votó de manera masiva. El Partido de la Liberación Dominicana, como en otros procesos, salió de manera victoriosa. Sacamos 3 diputados de 5, ese es el histórico que hemos obtenido desde el 2006 hasta acá, que se aumentó un diputado, porque en el 2012 eran 4 diputados. Estamos hablando de que la circunscripción tiene alrededor de casi 298,000 residentes y votantes. Para este proceso del 15 tenía 195,972 distribuidos en 47 recintos electorales y 456 mesas. Nosotros creemos que el Partido de la Liberación Dominicana en esa zona volvió a demostrar su poderío y su fortaleza, venciendo en la parte de los diputados la cantidad que siempre el PLD ha tenido ahí. Sin embargo, el PLD perdió en el Distrito Nacional, de lo cual es parte de la circunscripción número 2, ¿verdad? Y dentro de todas las cosas que se han dicho, se han tejido, ya ha llovido mucho sobre este tema. ¿Qué entiendes tú, a pesar del liderazgo que, por ejemplo, tu persona ostenta en la circunscripción, no se le pudo adexar esta simpatía a la candidatura de Roberto Salcedo? Mira, nosotros éramos candidatos. El alcalde también era candidato, el presidente de la República candidato y también el senador era candidato, aparte de las otras candidaturas. Yo creo que cada quien es libre y esclavo de su propia estrategia. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para ganar, empujamos las 3 boletas y trabajamos por las 3 candidaturas. Lamentablemente no pudimos retener la alcaldía del distrito, pero el Partido de la Liberación Dominicana hizo los encuentros con los dirigentes, se trabajó una línea para todos los dirigentes del partido, no solamente en la circunscripción 2, en la 1 y en la 3, porque hay que entender que perdimos la capital en las 3 circunscripciones y lamentablemente fue una diferencia de 22 puntos muy alta que nunca se había tenido. Pero Tobías, de esa misma manera, debemos preguntarte, porque la noticia está ahí afuera y ha llegado hasta las más altas esferas ya del PLD en su comité político, que ya en su última reunión comenzaron a tocar el tema de lo que pudo haber sucedido en el Distrito Nacional. Se menciona tu nombre como una persona que pudo haber actuado en contra de los intereses del Entre PLD los rumores que... para la municipalidad. Mire, nosotros... Entonces, quisiéramos una respuesta tuya para saber, porque eso creo que nadie te lo ha preguntado de una manera directa, para saber cuál es tu posición y tu opinión sobre eso. Mire, nosotros tenemos 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana, toda nuestra familia, incluso llegamos al PLD primero que el alcalde. Cuando el alcalde llega a la capital a aspirar, en el 98 ya nosotros éramos presidente de intermedio, hemos desarrollado esa circunscripción. Con esto lo que quiero decir es que nunca los Crespo, la familia Crespo y nosotros vamos a violar contra el propio partido. En ese sentido, todo el que nos conoce sabe nuestro accionar, que llevamos la sangre del PLD. En ningún momento no tienen evidencia las personas que hicieron un plan. Pero yo tú digo habías que escuchado, Tobías, este claro, comentario. fue un plan que fue muy bajo y creo que lo que articularon ese plan
le salió el tiro por la culata, es decir, se le devolvió el efecto, porque en definitiva yo no creo que yo tenga el poder y la capacidad de hacer perder la capital 22 puntos en 3 circunscripciones. Entonces el poder debería estar por encima mío, y nosotros en ningún momento, y las evidencias están ahí, accionamos en contra. Muy por el contrario, nosotros siempre estuvimos buscando al alcalde, tratando de cohesionar. ¿En términos personales ustedes tienen una buena relación? Bueno, siempre la hemos tenido. Nosotros nunca hemos accionado en contra de nadie en el PLD, sino en favor de todo el mundo. Y lo que se planteó ahí, creo que en definitiva el que hizo, el que diseñó esa estrategia, no sabe de política, porque tú no puedes decir que una candidatura está débil y que X cantidad de diputados están en contra de una candidatura. Sería matar la propia candidatura sobre la cual tú estás trabajando. Es decir, que ese rumor al cual se prestaron algunos periodistas de muy mala fe y que tienen poca o ninguna credibilidad, y que nosotros sabemos lo que hacen en todos los procesos, no nos merece ninguna aclaración. Y en el caso particular, nosotros podemos ser sometidos a cualquier investigación, porque se dijo que tenían fotos, evidencias. Y ustedes saben que uno como figura pública, todos los organismos de inteligencia del Estado están detrás de uno. Pero nosotros tenemos una carrera ascendente. 2010, interno y afuera, el más votado. 2016, de nuevo el más votado. Y eso te apunta, sobre todo cuando tú tienes juventud, capacidad de desarrollo y crecimiento, que pudiera estarse manejando dentro de lo que trataron. Te ponen la mira. Y hablando hacia futuro de un político con toda la trayectoria sostenida y con miras al futuro por tu juventud y tu talento, en términos generales, ¿cómo ves el panorama político? Mucho se ha dicho del proceso, de la inequidad, lo que dijeron los observadores que vinieron y la posición misma de la oposición. ¿Entiendes tú que realmente una ley de partidos, una modificación de la ley electoral va a traer bases del juego mucho más claras para que recuperen o puedan tener un nivel de credibilidad los actores de la política en general y pueda la democracia fortalecerse? Yo creo que es urgente y necesario. Nosotros vimos que una parte del proceso, sobre todo lo que tiene que ver con el conteo, que siempre ahí es donde se inician los problemas. El pueblo dominicano generalmente se expresa y vota de manera masiva, vota de manera libre y sin ningún inconveniente, y muchos de los inconvenientes vienen ya en la parte del conteo, de la contabilización de los votos, y un proceso que siempre se da en los perdedores, que es el derecho al pataleo, y que incluso la misma ley electoral, que aunque tiene elementos que hay que modificar, establece plazos fatales, los procesos de impugnación y el debido proceso para aquellos ciudadanos que entiendan que como candidatos se les vulneraron sus derechos. Y eso es lo que ha pasado después del día 15, toda una serie de impugnaciones y de solicitudes de revisión de acta. La Junta ha dado respuesta, e incluso en muchos sitios se tuvo que contar acta por acta, escanearla, llenar el acta C1, que fue donde hubo el problema con los diputados preferenciales, porque si usted se dio cuenta, a nivel presidencial y a nivel de la mayoría de las alcaldías no hubo inconveniente. El proceso se dio con la C1, donde los diputados preferenciales había que llenar esa acta de manera particular. En muchos recintos no se llenaron, hay una competencia de un todos contra todo en la parte preferencial, que generalmente crea muchos conflictos y enfrentamientos muy fuertes. Entonces nosotros creemos que el país está abocado, y el próximo Congreso, digo que el próximo Congreso, porque ya de aquí al 25 de agosto, de julio, que termina esta legislatura, no habrá tiempo para poner de acuerdo a un partido como el PRM de la oposición y en los procesos en que está tratando de un plan de desacreditar el proceso de elección, y ahora ya después de entregados los certificados han apuntado a la conformación de los bufetes directivos, a las altas cortes y toda una serie de alegatos que en el trayecto tienen que justificar de su derrota. No vislumbramos una fecha para la... Va a ser Colombia el próximo Congreso a partir del 16 de agosto, pero debe ser urgente. No tenemos ley de partidos políticos. Vimos que la democracia interna de los partidos colapsó, ya no hay forma de que los partidos de manera particular puedan preparar, organizar procesos limpios
y transparentes. Porque hasta en el PLD mataron 2. Y por candidaturas pequeñas de regiduría y algunas Pero dejando la ley o la modificación. Pero déjame decirle que los demás partidos ninguno hizo proceso, las encuestas pasaron a sustituir los procesos de primaria y la democracia y el señalamiento. Eso lo criticamos en todos los partidos, pero ahora te hago una pregunta. Si se deja la modificación de la ley electoral y de garantías electorales para la próxima legislatura, que ya sería el nuevo Congreso, esa ley no podrá regir ese Congreso. O sea, las elecciones tendría que esperar entonces para las elecciones del 24, ¿no? No, ¿por qué? Porque sería una ley que entonces estaría lo que uno no puede legislar es para su beneficio, en cuanto a algunos incentivos y privilegios, pero cuando es una ley que va a regular el sistema de partidos políticos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas y el régimen electoral, estamos legislando para todo. Es decir, lo que es igual y en un sistema de competencia, lo que es igual no es ventaja. Lo que estoy buscando es eso precisamente, saber si hay o no hay alguna escapatoria para el proceso electoral venidero, porque ya esto es impostergable. O sea, ya con estas elecciones y todo lo que hemos visto y todavía vemos, porque no ha terminado todavía el Tribunal Electoral tiene dictámenes que dar. Entonces, con lo que estamos viviendo todavía en este proceso electoral, yo creo que ya en lo que viene en el 20, definitivamente se necesita modificar esto en base al financiamiento de los partidos y en base al conteo, que yo creo que son los dos casos más sobre todo la ley de partidos, que como no tenemos, sería el primer instrumento para que tú puedas regular, monitorear y controlar las actividades de los partidos políticos, y la reforma a la ley del año 97, que sí hemos visto, y el mismo presidente de la Junta Central Electoral antes del proceso dijo que íbamos a una competencia donde la seguridad jurídica y el marco y las normativas ya no podían dar respuesta, y vimos los resultados. Es decir, el mismo presidente de la Junta, yo recuerdo que le advirtió a los partidos políticos que era eminente de que esa ley electoral sea modificada y que la ley de partidos políticos fuera aprobada antes del proceso. Diputado, vamos ahora con su anuencia a conectar con Luis Miñoso, que tiene una pregunta para usted desde la mesa de los comentarios. Adelante, Luis. Buenos días, bienvenido, Tobías. Tobías, muy bien la ley electoral y de garantía, se aprueba todo, pero vemos al PLD llevar su comité político y su autoridad al 20. Vemos al PLD darle rienda suelta a todos los diputados, senadores, para que, violentando todos los derechos a aspirar de los otros, sean reelectos. Con los mismos actores, con las mismas personas gravitando en el ambiente electoral, ¿qué garantías vamos a tener, y con la debilidad institucional, de que esa es la cura para los problemas que tenemos en términos electorales? Yo decía, Luis, que los partidos políticos hemos llegado al colapso a nivel de la democracia interna, que en ninguno de los partidos se tiene esa credibilidad para poder organizar los procesos, y que han sido las direcciones de los partidos políticos, la cúpula, que ha llevado todos los partidos políticos, hablo de todos, a cómo está el sistema actual. Yo creo que aunque es como tú dices, se apruebe la ley, si nosotros mantenemos los mismos manejos, las mismas culturas de la clase política, de nada serviría ese marco, aunque sí pudiera ayudar a sancionar, porque al no tener ley de partidos políticos, si tenemos una herramienta, hay que entender que el que la hace debe pagarla. Entonces tú puedes tener un régimen sancionador, un sistema de consecuencias que no tenía antes, y esta ley debe y debería llevar a través de lo que es la formación política y un cambio en la cultura política ciudadana, de que nosotros aspiremos a una nueva generación de políticos donde estos manejos que uno siempre ha criticado desde que yo tengo uso de razón en la actividad política y en el terreno de las actividades políticas, pues vayan desapareciendo. Bueno, tenemos que tocar un tema que sin duda que tú manejas muy bien y la gente está esperando que lo tratemos contigo respecto a este accidente que sucedió este fin de semana, que ha provocado poner en primera plana nueva vez el tema de nuestra realidad vial. A mí me escandalizó ver más de 500 muertos en los primeros 3 meses del año, como publica el periódico El Día. Y yo comentábamos ayer el tema de los neumáticos, de la iluminación, de la calidad profesional de choferes, por ejemplo, de los patanistas que están involucrados en los accidentes más fatales. Vamos a tener algún momento esperanza, luces de cambiar nuestra realidad. Somos el segundo en el mundo con accidentes de tránsito y también nuestra primera causa de muerte por encima de cualquier enfermedad catastrófica.
Miren, precisamente en el día de hoy la Cámara de Diputados tiene en agenda para las 10 de la mañana el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, una coincidencia que estos choques aparatosos y mortales que han llevado luto, fue aprobado ya en primera lectura en diciembre pasado. El proyecto está priorizado por el Poder Ejecutivo, está dentro de las 8 iniciativas legislativas de esta legislatura para ser aprobada tanto por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Diputados, declarado de alto interés para el país. Y ya luego de 5 años de nosotros estar consensuando, debatiendo, analizando, donde se consultó a todos los sectores del país, vistas públicas, expertos internacionales y expertos locales, y esto es un proyecto país. Yo digo que ya no es de la autoría nuestra, porque ha participado toda una inteligencia colectiva. Sí, nosotros hemos llevado la voz cantante de hace 12 años cuando dirigimos Tránsito Terrestre, 2004-2010, y ahora como legislador, de la necesidad de poner el tema de los accidentes de tránsito, del orden en el tránsito, del transporte, de la seguridad vial, en primer espacio. Pero antes de lo que incluye esa ley, cuando tú mencionas los 12 años, hay gente que quizás... 6 como funcionario, porque el proyecto empezamos a trabajarlo en el 2005, cuando se inicia la OPRE. Pero lo que te quiero preguntar, y que nosotros como familia perdimos un hermano en un accidente de tránsito, entre otras cosas, por irresponsabilidad de un patanista. ¿No te sientes tú frustrado 12 años después de ver lo que sucedió el fin de semana pasado? O sea, que no se ha podido avanzar en términos reales en esta realidad en República Dominicana. Yo creo que aparte de nosotros, todo dominicano deberíamos sentir frustración cada vez que uno ve que todos los años perdemos 2.000 dominicanos y dominicanas. ¿Esta ley va a venir a cambiar esta realidad realmente? Sí, ¿Es lo que querías preguntar? Sí, la ley no tiene, nosotros en el país no hay... Yo estoy desesperada, tú sabes. Nosotros también. Del sábado para acá, decía fuera de cámara que con estos accidentes nosotros hemos dado ya más de 10 o 14 declaraciones sobre la realidad, repuntando sobre lo mismo. Yo creo que el proyecto de ley, nosotros, República Dominicana, no tiene ley de seguridad vial. República Dominicana no tiene ley de transporte ni ley de movilidad. Una simple ley 241 que cumple el año que viene 50 años sobre las normas de conducción y algunas sanciones. No están tipificadas todas las sanciones. Entonces yo creo que con este proyecto de ley que crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, las unidades técnicas de investigación de tránsito en la DGC va a pasar a ser la ME, que va a ser una dirección, un cuerpo armado dependiente de la Policía Nacional, pero cumpliendo las directrices del Consejo Directivo del Intran, que es el instituto que se crea autónomo y descentralizado, unificando diversas instituciones que de manera dispersa están tratando de planificar, organizar y dirigir un problema muy grave para la República Dominicana. Entonces, nosotros también en ese proyecto de ley se crea como insumo del Observatorio Permanente de Seguridad Vial un plan estratégico de seguridad vial que lleve a reducir los accidentes de tránsito, que hoy tenemos 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, a por lo menos la mínima promedio que tenemos en América Latina, que es 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Ese plan estratégico va a atacar sobre todo los 3 ejes fundamentales de la seguridad vial: el factor humano, que es el que provoca el 90% de los accidentes de tránsito, el factor vía y el factor vehículo, que representa el otro 10% distribuido de manera proporcional. Es decir, nosotros tenemos que trabajar mucho. El proyecto de ley establece la educación vial como contenido en todas las escuelas, colegios, desde las estancias infantiles, es decir, la educación inicial, la educación básica, la educación media, y eso incluso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el Pacto por la Educación. Hasta que nosotros no empecemos a crear una nueva cultura ciudadana, nosotros vamos a tener esta forma salvaje de cómo nos comportamos como peatón, tan pasajero. Necesario como esto que tú planteas y tantos años de trabajo, un Congreso que ha sido dominado por el PLD en los últimos tantos años, ¿por qué no ha habido un compromiso de tu partido para hacer esto realidad? Mira, yo tengo toda la expectativa de que va a ser así. El presidente de la República... ¿Cuántos años? Bueno, hay leyes que han durado más, ya nosotros estamos en el momento. Cuando yo digo que estamos en el momento, si no es ahora, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Nosotros tenemos las estadísticas, los costos económicos y sociales. Porque estamos enfrentando el problema ahora. Sí, el presidente de la República en su programa de gobierno en el Palacio de los Deportes habló de transporte, habló de seguridad vial,
y eso también fue puesto en el programa de gobierno. Cuando se reunió con los medios de comunicación, habló de transporte, habló de seguridad vial. Y hubo un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio donde también habló del tema, lo que significa que está dentro de las prioridades del Ejecutivo. Cuando el primer mandatario de la Nación ya ha puesto como candidato, habla de un tema, todos los ministros, todos los directores, todos los incumbentes le caen detrás de ese tema porque lo ven como prioridad, porque lo habló. Cuando hablamos de tanda extendida, de educación, de desayuno escolar, de las estancias infantiles, de las pymes, todo el mundo le cae atrás del presidente. Entonces, mi gran expectativa no solamente es que está puesto, priorizado por el Poder Ejecutivo, declarado de alto interés nacional por el Congreso de la República y también desde el punto de vista del Poder Ejecutivo hay voluntad y el presidente lo ha anunciado. Además, Colombia, tengo para decirte, yo soy el proponente. La Cámara de Diputados se ha dado más de 4.000 y pico de horas trabajando el proyecto y más de 400 reuniones de comisiones, consultando a todos los sectores. Este es un proyecto, es un código porque establece las políticas de movilidad, de transporte terrestre, que no había ley de transporte terrestre. Hubo que hacer un marco completo para el transporte terrestre. Todo lo que se ha desarrollado en el transporte terrestre ha sido por uso y costumbre. Se han tomado las vías de manera arbitraria y es el Estado el que debió tener el control. Hemos esperado 40 o 50 años para tomar esta gran decisión, pero a la vez tampoco no hay una ley de seguridad vial. Es decir, nosotros estamos trabajando para un código de los hijos nuestros y los nietos de nosotros, las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros, como decía el profesor Juan Bosch, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. El proyecto de ley establece un régimen sancionador más fuerte, establece la tipificación de conductas o inconductas que no están en la ley 241, los niveles de alcoholemia, el uso de drogas y alcohol en la conducción. Ya usted no va a poder ir al trompo y a esos lugares de drive-thru manejando a que le den su trago. Bueno, el único país donde están esos tipos de negocios, donde las bombas expenden gasolina y también expenden bebidas alcohólicas, es este país. Aunque este proyecto no es de comercialización, si la prohibición para que en esos negocios se pueda hacer eso, debería venir del Ministerio de Industria y Comercio y de Interior y Policía desde el punto de vista comercial, porque esta no es una ley que ataca la parte de negocios, es decir, es una ley que trabaja la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Entonces, cuando uno establece un proyecto de ley, tiene que definir el alcance de si es una ley orgánica, una ley general, una ley especial. Esto es una ley general marco de todo el sector. Diputado, vamos a conectar ahora con nuestro compañero Víctor Almonte, que tiene una pregunta también para usted. Asimismo, esto voy a escuchar, al escucharle comentar un poco sobre este proyecto de ley, la cual parece ser bastante integral y qué bueno que incluya la parte educativa para las nuevas generaciones, un poco conociendo su estructura que nos compartió hace un momento. Quiere decir, quisiéramos saber, ¿cuál sería la instancia responsable de gestionar la implementación de esta política y de dar seguimiento? Y si esa instancia fusiona alguna instancia existente actualmente, como la OTT o la MET, o cómo sería la estructura concentrada en qué instancia, y en tema de otras legislaciones actuales, si fusiona alguna ley o deroga alguna ley actual en tema de tránsito. Mire, así mismo es. El proyecto establece la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, el Intran, como órgano de planificación sectorial de todo el sector de la movilidad, el transporte, tránsito y la seguridad vial. El Intran unificará lo que hoy la DGTTT, que nosotros dirigimos durante 6 años, la OTTTT, que es la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, pero también establece la conexión del Intran con el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos para el tema de la inspección técnica vehicular y un plan de renovación de los vehículos, de la flota de vehículos. ¿Y la AME, la AME pasa a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, un cuerpo armado, pero técnico, especializado y científico, adscrito a la Policía Nacional, pero cumpliendo las directrices del Consejo Directivo, porque la AME nunca ha tenido sus roles, sus atribuciones ni sus alcances desde su creación. En el caso de la ONSA, Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, pasaría a ser, pero ya con una ley adicional, que tiene una ley especial, pasaría a ser una prestadora, una empresa pública o mixta
de servicios de autobuses nacional con carácter nacional, no metropolitano, como fue su creación. En el caso de la OPRE pasaría también a ser una empresa pública o mixta de transporte ferroviario u otra modalidad, porque también está construyendo como parte de la línea alimentadora el Metrocable, el Aquabús, cualquier otra modalidad adicional a esos ejes troncales, pero no como oficinas ambas, sino como empresas públicas o mixtas. Y al final que el Intran va a regular a estas instituciones como va a regular a los otros prestadores de servicios que hoy son federaciones y sindicatos y que el proyecto de ley no lo marca como tal, sino como empresas de prestadoras de servicios de transporte. En el caso del FONDE, el Fondo de Desarrollo del Transporte, que también está inscrito a la OPRE, se viene siendo hacer la dirección de inversión y desarrollo del Intran. Hay algo importante que tiene que ver con el tema de los ayuntamientos y los municipios. Esta ley establece muy clara la delimitación, los roles y la competencia entre el Intran como autoridad nacional y lo que le establece la ley 17607, sobre todo en el artículo 19, literal A y N, a los alcaldes, de que deben cumplir el rol de organizar todo el tránsito urbano dentro de su área de jurisdicción, que ninguno lo han hecho, solamente se establece en Santiago. En Santiago de los Caballeros es el único sitio donde la alcaldía asigna la ruta, monitorea la ruta y deben ser los 158 alcaldes. Es decir, los alcaldes tienen funciones establecidas en la Constitución, en la ley del Distrito Nacional y los municipios, y esta ley lo que hace es reforzarlo, no entrar en competencia. ¿La Intran estaría debajo de Obras Públicas todavía? Sí, porque la Constitución actual, a partir del 2010, nosotros los legisladores no podemos crear ninguna oficina, y esta ley es una ley orgánica que establece una reforma institucional que esté suelta, aunque sea autónoma, sea descentralizada, tenga su propio presupuesto y tenga su línea de mando y su consejo directivo, tiene que estar adscrito obligatoriamente al ministerio de mayor competencia, e históricamente el ministerio que ha tenido mayor competencia con el tema de la construcción de las vías, la señalización de las vías, la DGTTT, que es la única que está por ley de todas las instituciones, 8 instituciones que hay en el sector, pertenece a Obras Públicas del año 66, y Obras Públicas es que ha mantenido incluso en algunos temas, algunos acuerdos y negociaciones con los transportistas de carga, es decir, que es el ministerio más afín para que el consejo directivo de este organismo sea presidido precisamente por el ministro, aunque es una dirección autónoma, es un instituto igual que el Indotel, que el IDAC, con su personería jurídica, administrativa, financiera. Finalmente se crea, que está por decreto a nivel de ley, la Escuela Nacional de Educación Vial, importante herramienta para lo que yo expliqué ahorita, de establecer las políticas públicas, no solamente de llevar la educación vial a los 3 niveles, sino de regular las escuelas privadas de conducir, de establecer la compatibilización de los contenidos, y como yo digo, que el proyecto puede establecer en una generación y media otra cultura ciudadana, una nueva cultura ciudadana. Diputado, muchas gracias por esta interesante comparecencia, sin duda que nos arroja luz, que nos educa. Finalmente quisiéramos saber para cuándo vamos a tener esta ley aprobada, promulgada y en funcionamiento. Mira, nosotros esperamos que así como fue aprobada en diciembre pasado unánime, ninguno de los legisladores, pero también en estos 5 años nos hemos encargado de lograr el consenso con los legisladores de los diferentes partidos, y hay 14 legisladores que sometieron proyectos que están unificados en este proyecto. Si hay un clamor en la República Dominicana porque esta ley sea aprobada, está en el día de hoy en agenda, nosotros esperamos que no tenga ningún inconveniente con el informe que dimos en segunda lectura, porque está priorizado también por el Ejecutivo, que cuando llegue al Senado vaya a la comisión permanente, me imagino que de Obras Públicas, igual que la de nosotros, y que sea promulgada antes del 16 de agosto y que nosotros empecemos esta nueva gestión gubernamental con este proyecto de ley. Bueno, muchísimas gracias, Tobías Crespo, reelecto diputado del Distrito Nacional. Vamos a la pausa y regresamos con la parte complementaria en esta edición de Diálogo Urgente. Diálogo